Me da un gusto enorme saludar a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de esta transmisión que hacemos completamente en vivo aquí desde estas instalaciones donde estamos llevando a cabo nuestra reunión presencial. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende, estamos transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad más bendecida del noreste de la República, con bastante agua, con bastante lluvia. Tenemos agua hasta para compartirle a los de San Luis. Con eso les digo todo. Es un gozo y una alegría recibirles. Reciban el aplauso de bienvenida de la gente que está hoy aquí acompañándonos en esta reunión. Cualquiera que sea la razón por la que no puedes estar hoy aquí con nosotros de manera presencial, te bendecimos. Enviamos una palabra de bendición, de ánimo, de sanidad, de fortaleza a tu vida para que muy pronto puedas aprovechar la oportunidad de acompañarnos, y sobre todo a la gente que está en otros lugares, la gente de Cuba que se conecta con nosotros, la gente de los Estados Unidos que nos acompaña, la gente de aquí de Monterrey, la gente donde quiera que estés. Para nosotros, bueno, de Puebla, porque luego me meto en problemas de Puebla, de León, Guanajuato, todo donde quiera que te encuentres, es un gusto para nosotros poder llegar hasta ti a través de este medio. Le damos gracias a Dios por medios como estos que nos permiten poder llegar hasta ustedes. Bueno, vamos a tomar tiempo, familia de Dios, para seguir creciendo en este entendimiento. La semana pasada comencé una nueva serie de enseñanzas que lo he titulado El Modelo de Antioquía. En el resumen que les ofrezco cada vez que les comparto algo, está implícita la razón y la idea por la que estoy tratando de compartirles estos pensamientos. Este es el resumen. La iglesia del siglo I nos muestra el ejemplo que debemos imitar en el siglo XXI. En Antioquía surgió uno de los mejores ejemplos de lo que debería ser la iglesia en nuestro tiempo. Si observamos esas características y las imitamos, podríamos construir la casa en la que Dios siempre ha querido habitar. Hubo ciertamente en el siglo I de la iglesia, hubo varias congregaciones que en aquella época fueron relevantes, tuvieron su valor, su importancia. Está la iglesia en Jerusalén. Recuerdan que la semana pasada les expliqué, ahí fue donde comenzó todo, ahí fue donde todo inició respecto a la iglesia. Una iglesia con características muy importantes, porque ahí estaban las columnas, ahí estaban los apóstoles. Una iglesia cargada de manifestaciones del poder de Dios. Ahí fue donde el Espíritu Santo descendió, ahí fue donde por primera vez los creyentes hablaron en otras lenguas, ahí sucedieron muchos milagros. Una iglesia con características muy interesantes. Después surgió la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, una congregación con características también muy encomiables. Ustedes saben, cuando regresamos después de la pandemia, el periodo que estuvimos sin reunirnos presencialmente, dediqué prácticamente todo el 2021 a compartir con ustedes un estudio sobre la carta a los Efesios y todas las características que ahí se mencionan de la obra de Cristo en el creyente. Pues Pablo la dirigió, escribió esto a la iglesia de Éfeso. Otra iglesia que los que se han conectado conmigo últimamente en los últimos meses a las transmisiones de los miércoles, otra congregación con unas características muy interesantes fue Tesalónica. Estoy a punto de terminar el estudio de la carta a los tesalonicenses, la primera, versículo por versículo, donde hemos venido en esas transmisiones de los miércoles, pues viendo características. Y está otra congregación muy particular a la que se le escribieron dos cartas, la iglesia de Corinto. Una congregación no tan encomiable, no tan digna de ser imitada, porque es la congregación a la que más exhortaciones, más regaños y más correcciones tuvo que hacerle el apóstol Pablo en sus cartas, porque esta era una congregación con características de desorden, con características de etcétera. Estoy mencionando esto, familia, porque desde luego que hubo congregaciones de diferentes características, pero para mí sin duda
Cada una de estas congregaciones pues tuvieron aspectos dignos de imitar y algunos dignos ejemplos de lo que no debemos hacer. En Antioquía, lo que sucedió, lo que la Escritura relata, nos permite descubrir el modelo y las características que, insisto, si nos decidimos a conocerlas y a imitarlas, creo con todo mi corazón que estamos en la posibilidad de convertirnos también en una iglesia relevante, en una congregación relevante, en un grupo de personas que no estamos interesados solo en practicar aspectos religiosos, sino en un grupo de personas interesadas en desarrollarnos de una manera sana y afectar positivamente nuestros entornos. Es decir, no solamente lo que sucede aquí cuando estamos reunidos, pero lo que aquí nos empodera para salir y ser factores de ayuda y bendición a nuestras comunidades. Aquí, a pesar de que no somos muchos, hay muchos sectores de la ciudad representados acá, porque vivimos en diferentes municipios, vivimos en diferentes lugares, y qué bendición es poder tener un lugar común, un punto de reunión común donde convergemos, donde nos reunimos, donde recibimos una palabra que nos empodera, nos inspira, nos motiva, y luego cuando terminamos y vamos a nuestros entornos, a nuestros lugares de origen donde vivimos, ser factores de ayuda y bendición para ellos. Entonces, a mí me llama también la atención el hecho de que el apóstol Pablo se integró, se hizo miembro literalmente de la congregación en Antioquía, y de hecho Antioquía se convirtió en la plataforma, en el trampolín del ministerio del apóstol Pablo, para de ahí él ser enviado, él ser apostolado, que sería la palabra correcta. Antioquía se convirtió en un patrocinador, financieramente hablando, de los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Y me llama mucho la atención que Pablo haya elegido, fíjense, si conocen un poquito la historia bíblica, el libro de los Hechos, saben que cuando Pablo experimenta esa conversión a Cristo, cuando todavía era conocido como Saulo, Saulo fue a la iglesia de Jerusalén y fue rechazado. No le creyeron. Pensaron en la iglesia en Jerusalén que esta era una estrategia de los fariseos, a los cuales pertenecía, era el grupo al que pertenecía Pablo. Pensaron que era una estrategia para indagar lo que estaba pasando ahí dentro y bueno, hacer estragos ahí con ellos. Pero no, Pablo se había convertido, pero no le creyeron. Entonces fue literalmente rechazado. En la carta a los Gálatas, Pablo explica que a causa de ese rechazo, él se fue a Arabia y estuvo un tiempo allá recluido, prácticamente solo, estudiando las Escrituras, descubriendo y claro, teniendo una comunión fuerte con el Señor, y es donde recibe la revelación de lo que Dios hizo realmente por medio del sacrificio de su Hijo. Pero a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pablo se integró a la congregación de Antioquía. Podría decir, fue miembro honorario de aquel lugar. La utilizó como su base, su plataforma, para el desarrollo de su ministerio a las naciones conocidas en aquel tiempo. Por lo tanto, todo esto que estoy diciendo, familia, es como una forma de seguirles presentando argumentos del por qué es importante conocer, entender y decidirnos a imitar las características de Antioquía, porque creo que esto, ver lo que ahí sucedió, todos los aspectos que podamos resaltar de ahí y traerlos a la vida contemporánea, a nuestra experiencia de vida en Cristo, creo que nos puede ayudar para que podamos crecer sanos, espiritualmente hablando, para que podamos desarrollar nuestra vida en Cristo de una manera equilibrada y muy objetiva, y convertirnos, insisto, en una inspiración para otros individuos y familias que se quieran integrar al cuerpo de Cristo en la tierra a través de nosotros. No somos los únicos, por supuesto. La gente que anda buscando a Dios, que anda buscando tener conocimiento de Dios, pues hoy día tiene una increíble cantidad de posibilidades, ¿no es cierto? Van a esta congregación, a la otra, y no estamos compitiendo.
Y nuestro enfoque, como lo vamos a ver enseguida, de ningún modo es decir nosotros somos mejores porque nosotros es, no, somos una alternativa más, pero qué lindo que sería que todos los que integramos esta casa espiritual tengamos en mente este ejemplo de Antioquía para imitarlo, para seguirlo y para que así pudiéramos inspirar a otras personas, que de hecho es parte de nuestra declaración de misión, ¿verdad? Inspiramos a la sociedad a vivir la vida de Cristo en su experiencia. Bueno, entonces, la semana pasada enumeré 12 características que se pueden resaltar de la iglesia de Antioquía. Quiero que me permitan el día de hoy comentar las dos primeras, ¿ok? Vamos a iniciar entonces el análisis ya, a meternos a ver directamente las características de la iglesia en Antioquía con el fin de inspirarnos a desarrollarlas en nuestro contexto. Lo primero que vemos, vaya conmigo a Hechos capítulo 11, versos 19 y 20, por favor. Hechos capítulo 11, versos 19 y 20. Así está escrito: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Esto lo comenté la semana pasada. Inicialmente se tenía la idea de que la iglesia pues era solo para judíos, pero Dios hizo algo maravilloso. Verso 20. Pero, recuerden esto que hace muchos años me enseñó un maestro bíblico. Me decía: ponle mucha atención a los versículos que comienzan con un pero. Y aquí tenemos uno. Pero había entre ellos unos varones, atención, el Espíritu Santo se toma la molestia de informarnos su origen para que no pensemos que eran de la iglesia de Jerusalén o que eran judíos. Dice: había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Antioquía estaba dominada por el imperio griego, así que era una colonia griega, eran gentes no judías, y estos que venían de Chipre y de Cirene no pudieron evitar dar testimonio de la vida en Cristo que ellos portaban y la compartieron con la gente de aquella región. Y dice que hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Así que la primer característica que se puede observar y que debemos resaltar en cuanto a la iglesia de Antioquía es que experimentó un nacimiento libre de estructuras. Esa es la primer característica que quiero resaltar: un nacimiento libre de estructuras, libre de la influencia tradicional de las cosas, ¿sí? Aquí entendemos que la mayoría de la gente que fue dispersada a causa de la muerte de Esteban, cuando Esteban fue lapidado, murió apedreado, se inició, ya lo vimos la semana pasada, una persecución en contra de la iglesia. Bueno, a causa de eso, mucha gente tuvo que huir de su lugar de origen, abandonando sus casas, abandonando todo y poniéndose a salvo por la situación que se había desatado cuanto a ellos. Bueno, la mayoría de los que fueron dispersados, obvio, como es lógico de comprender, solo le hablaba a los judíos, porque entendían que lo que había pasado en Jerusalén, me refiero al ministerio, muerte, sacrificio del Señor Jesucristo, pues era conocido por la mayoría de los judíos. Entonces se facilitaba hablarles a ellos. Pero esto nos revela algo interesante, familia, que al principio la iglesia comenzó con un enfoque nacionalista, con un enfoque digamos localista, en el sentido de que al principio se pensó que el proyecto de Dios estaba limitado únicamente al pueblo judío, pero ese fue un enfoque equivocado. Ya lo vimos también la semana pasada. Dios no es Dios de una nación, Dios es Dios de toda la tierra.
y vimos que Dios piensa en naciones y que Dios piensa en generaciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, entonces se rompe una barrera porque hubo gente que no pudo impedir, no pudo contener la poderosa verdad del Evangelio de Cristo en sus vidas, y fue prácticamente inevitable que la gente que no era de origen judío comenzara a responder a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿quién fundó la iglesia en Antioquía? Miren qué interesante. Quiero regresar nuevamente a hacer énfasis en lo que compartí la semana pasada. No fueron los grandes personajes que estaban en la iglesia de Jerusalén. No fue Pedro, no fue Santiago, no fue Juan, no fue ninguno de esos personajes respetados y sobresalientes en la historia de la iglesia. No fue ninguno de ellos, incluso no fue el mismo Pablo. Por favor, observemos esto y traigámoslo a contexto nuestro, la relevancia que tiene entender esto, porque ninguno de los grandes apóstoles, que por cierto seguían concentrados en Jerusalén en abierta desobediencia a la instrucción que se les había dado, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos seguían recluidos ahí, como sintiéndose como Elías, el complejo de Elías. Los que conocen un poquito la vida del profeta Elías se fue a esconder en una cueva, y cuando Dios fue por él y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí?, el profeta argumentó diciendo: solo quedo yo. De todos los que invocaban el nombre de Jehová, nada más quedo yo. Dios se rió al respecto y dijo: claro que no, todavía tengo un montón de gente que sigue respetándome a mí. Pero ahí está ese complejo de ser único. Bueno, miren qué interesante, porque lo que observamos aquí es: no fue ninguno de los grandes personajes concentrados en la iglesia en Jerusalén que en realidad fundaron la iglesia en Antioquía. Fueron unos predicadores anónimos. Me llama la atención que incluso el Espíritu Santo sí nos diga por medio de las Escrituras el origen de ellos, pero no nos revele sus nombres. ¿No les parece interesante? No sabemos quiénes son. Dice la Escritura que simplemente eran unos varones, tal vez uno de Chipre y otro de Cirene, pero ¿quiénes fueron esos varones? No se sabe. No tenemos los nombres, y por favor, los que son estudiosos de la Escritura pues deben de sospechar algo. A ver, si el Espíritu Santo no nos revela los nombres de esos personajes, probablemente es porque nos esté diciendo: la iglesia de Cristo no necesita nombres relevantes, sino gente dispuesta a compartir la vida que porta. Chipre, la ciudad de Chipre todavía existe y actualmente está considerada como parte de Europa. Y Cirene actualmente se llama Libia. Entonces ya no existe el nombre de Cirene, pero son los libaneses. O sea, fíjese, un hombre europeo y un hombre africano, porque Libia pertenece a África mediterránea. Entonces tenemos aquí a un africano y a un europeo que no tienen nada que ver literalmente con el origen de la iglesia en Jerusalén. Son estos los que vienen predicando, los que vienen compartiendo su experiencia de vida en Cristo, y me maravilla, me conmueve, me inspira mucho que estos rompieron con esa estructura, con esa limitante que provocaba que el evangelio solamente se le compartiera a judíos. Estos simplemente no aguantaron, y me encanta decirlo así, no resistieron. Me imagino que esto se dio circunstancialmente, que probablemente estos llegaron diciendo: nosotros no comemos esto, o nosotros no participamos de esto, y alguien le preguntó: oigan, ¿por qué? No, es que nosotros somos cristianos. ¿Qué es eso? ¿Cómo así, señorita? A ver, platíqueme, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Y no resistieron y comenzaron a compartir su vida. La vida que portaban. Esto es lo maravilloso: no compartir un folleto, no compartir la publicidad de un lugar, sino compartir la vida que ellos portaban. El hecho de ellos estar
avanzando, buscando un lugar donde refugiarse, los lleva a que rompan el silencio y comienzan a compartir el evangelio. ¿Y qué sucede? Pues sucede que ahí es donde se va a establecer esta iglesia tan llena de virtudes. Me parece algo muy interesante que lo primero que podamos descubrir respecto a Antioquía es que a causa de romper esta barrera, a causa de que no se le comparte el evangelio únicamente a judíos, sino a los griegos también, a la gente no judía, esto me lleva a concluir que Antioquía es una congregación multicultural y multirracial. ¿Por qué? Porque el de Libia, que es el de Cirene, lo más probable es que era morenito. ¿Qué tal? Entonces, imagínense a un morenito tratando de darle testimonio de su fe en Cristo a una persona judía. El judío tiene sus raíces, tiene sus limitantes, pero estos están rompiendo barreras culturales, barreras raciales que no define ningún surgimiento nacionalista. O sea, esta no es la iglesia de Jerusalén envió unos misioneros para acá, no. Esto surge de una manera excepcional, de una manera espontánea, gente que no resiste compartir su vida en Cristo con otros, y ahí hay una respuesta, y ahí hay gente que se interesa por seguir aprendiendo, por seguir conociendo. Y entonces me llama tanto la atención que este surgimiento no es nacionalista o no es específicamente el resultado de la labor de la iglesia en Jerusalén. Surge simple y sencillamente por la labor de personas desconocidas que no pudieron evitar compartir con otros su experiencia de vida en Cristo. Tú no sabes lo que puede suceder cuando te atreves a compartirle a los que te rodean acerca de lo que Dios está haciendo contigo. Esto es maravilloso. Ni tenemos la idea de que ahí, al compartirle al vecino, al primo, al tío, a los que, ni tenemos idea que ahí pudiera Dios estar planeando establecer una congregación que se convertiría en un modelo digno de imitar por todas las demás congregaciones. ¿No es asombroso esto? No se puede decir que la iglesia de Antioquía era de origen judío, ni se puede decir que era de origen gentil. Entonces, ¿qué era Antioquía? Una iglesia de reino. No, ellos no estaban interesados en traer la franquicia de la iglesia en Jerusalén y decir, entonces aquí le vamos a hacer así, la fachada tiene que ser de este color, los colores tienen que ser, el logotipo tiene que ser así, la estructura tiene, no, esto está surgiendo de una manera interesantísima porque es una iglesia de reino. La iglesia de Cristo es pro reino y pro Cristo. No hay una bandera específica que nos identifique, no le pongamos ese tipo de estructura o de limitación a la iglesia. Fíjense qué interesante, porque Filipenses 3:20 nos ubica. Yo me he referido muchas veces a esta expresión. Véanla por favor en Filipenses 3:20 dice la escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amadas, amados, Dios nos ha asignado a México. Todos los martes que tenemos nuestra reunión de intercesión, nos gusta decir esto: ya no pertenecemos a un país, ya no pertenecemos a una nación. Mire lo que está ahí escrito: mi ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. O sea, yo ya pertenezco a un reino distinto. Yo no soy de este mundo, yo pertenezco a un reino celestial. Mi ciudadanía proviene de arriba, pero, todo el mundo diga conmigo, pero estamos asignados a esta región del planeta. Entonces, no se trata de andarle echando tierra a México, no se trata de andar hablando mal de México, porque como yo soy del cielo, esta nación sucha no puede. No, tranquilo, no se llene de esas ínfulas de grandeza. No, nuestra ciudadanía está en el cielo, pero nuestra asignación está en la tierra, y por eso oramos y por eso nos alegramos tanto de ver esta maravillosa respuesta, que lo que Dios no nos había dado en años nos lo regaló en 2 días. Alabado sea su precioso nombre, y Dios bendiga México, Dios bendiga esta tierra. Pero digo esto
Porque en la verdadera iglesia de Cristo no debe haber una división cultural o racial. Amamos a todos los hombres y nuestro deseo debe ser ayudar a todo el que quiera descubrir su vida en Cristo y a crecer su vida en Cristo. No tenemos ningún prejuicio, o no debemos tenerlo. De pronto se nos va ahí, como decimos en el lenguaje coloquial y deportivo, se nos va la rola, ¿verdad? Se nos pasa la pelota por encima, porque es que el hermano es así, o huele a que es de Sanico, o de... Es que aquí hay mucha gente de Guadalupe, o sea, y los de San Pedro sí nos sentimos incómodos. Cállese la boca, o sea, por favor, eso no debe existir. No debe existir. Alguien diga conmigo, no debe existir. Esa iglesia, la de Antioquía, no surgió por la unción de un gran apóstol, o de un predicador elocuente, o de alguna denominación misionera determinada. No. Fíjense que en el discipulado que estoy compartiendo los lunes, tuvimos hace unos días una sesión de preguntas y respuestas, y una cosa que inquietó al grupo es: ¿y nosotros de qué denominación somos? Dicen que se encontraron 2 niñas en el kinder, y cuando se dieron cuenta que eran cristianas, una le dijo a la otra: ¿y tú de qué abominación eres? Obvio quería decir denominación, ¿verdad? Pero me preguntan, y si alguien de ustedes alguna vez se ha inquietado, pues nosotros de qué denominación somos, porque resulta que cuando tú compartes tu fe con otra persona y la otra persona ya ha oído, pero por alguna razón no se ha interesado, siempre te va a decir, o sea, la gente que no ha oído no tiene ese prejuicio, no te va a preguntar, ¿y de qué denominación son ustedes? Ni sabe. ¿Sí me explico? De hecho, si alguien te dice, ¿y de qué denominación son? Ya mejor, bájale ahí al comentario y di, luego te platico. ¿De qué denominación somos? Y déjenme decirles con mucha honestidad y mucha transparencia que para mí es un gusto responder que no pertenecemos a una determinada denominación. Y no porque nos estemos escondiendo, no, simplemente no pertenecemos a una determinada denominación o a algún movimiento de iglesias. Nosotros, esta casa que hoy se llama Desarrollo Integral Trasciende, que durante años se llamó Fuego, Vino y Aceite para las Naciones, esta casa surgió como resultado del trato del Espíritu Santo en nuestra vida. Decidimos en aquella época, en el año 2000, decidimos precisamente romper con apellidos denominacionales. Entonces, ¿qué somos? Podría decir, somos un grupo de familias que deseamos conocer a Dios, que deseamos darlo a conocer a otros, amamos las Escrituras, amamos al Espíritu Santo, creemos que Jesucristo es el único medio de salvación, creemos en la importancia de vivir en santidad y apartarnos de un estilo de vida pecaminoso en el que vivimos todos nosotros en el pasado. Nuestro deseo es glorificar a Dios y conocerle cada día más. Alguien diga amén conmigo. Ahora, si esto le hace a usted desanimarse, decir, no, entonces no somos de tal, pues ya no vengo, qué pena, qué feo suena eso, no me odio decirlo, pero no venga si no quiere venir. Pero no es así. O sea, ¿de qué denominación somos? No, somos como Antioquía, parte del reino de Dios en la tierra, punto y aparte. Esta es una extensión del reino de Dios en la tierra, y no es porque me esté ocultando y no es porque me dé pena decir, no, simple y sencillamente nosotros somos una congregación que quiere crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, dar a conocer a Cristo y vivir la vida de Cristo en nosotros. No estamos en el asunto de una denominación o de un grupo en específico. Compartimos la vida que hemos recibido de Cristo. ¿Cuántos tienen la vida de Cristo en ustedes? ¿Qué queremos entonces? Compartir esa vida con otras personas, compartirla. Enseñamos la palabra del Señor. ¿Con qué meta? ¿Para qué compartimos la palabra del Señor? Para que la gente llegue al conocimiento de Dios y que puedan ver y entrar al reino de Dios. ¿Se acuerda que eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo? Juan capítulo 3: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. ¿Qué queremos nosotros? Que la gente vea y que la gente entre al reino de Dios, ¿sí? No somos una organización, somos parte de un organismo. Regáleme su atención porque esto lo considero muy importante. Una organización siempre tiene la mano humana ahí. No somos una organización. La iglesia de Cristo, según las escrituras, no es una organización, es un organismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un organismo y una organización? Piénselo por un momento. Un organismo tiene vida. Un organismo es un ente viviente, vive por sí mismo. Mientras que una organización no tiene vida. Una organización es un esquema humano simplemente, pero un organismo, por eso en la Biblia lo que encontramos no es a la iglesia como una agrupación, sino encontramos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo es un organismo vivo. Entonces lo que nosotros deseamos es entender que nosotros simple y sencillamente no tenemos prejuicios. Queremos que todo mundo venga al conocimiento de la verdad que está en Jesús. Dice Efesios capítulo 4 verso 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué queremos? Compartir la verdad que está en Jesús, la verdad que está en Cristo. Como cuerpo, lo que anhelamos es expresar la vida de la cabeza, porque un cuerpo lo que hace es expresar la vida de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La primera parte tienen 50%. Tienen media palomita, así. Faltó lo otro. A ver, si un cuerpo expresa la vida de la cabeza y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? Ándele, ve, ya le completé la palomita. El cuerpo de Cristo. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. La iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es un cuerpo? Un organismo, no una organización. Y Colosenses 1:18, el apóstol Pablo escribió: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, la cabeza. Nosotros como iglesia, su cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? Expresar la vida de la cabeza. ¿Qué debe hacer la iglesia? Expresar la vida de Cristo. No sentirnos orgullosos del pastor que tenemos, no sentirnos orgullosos de la denominación a la que pertenecemos. Esas son cuestiones secundarias. No estoy criticando a quien lo haga, pero esas son cuestiones secundarias. Lo que nosotros descubrimos al estudiar el modelo de Antioquía es que esa comunidad de creyentes, ese organismo vivo en Cristo, no surgió ni como el resultado del carisma, la unción, los milagros o las virtudes de un determinado fundador. Surgió más bien como resultado de compartir la vida que portamos unos a otros. Esto es maravilloso. Cuando entendemos que no hay necesidad de tener esos apellidos, pero sí sentirnos muy felices de que formamos parte de la iglesia de Cristo, en algún momento de nuestra vida vamos a saber lo importante y sano que es que una congregación no esté sostenida o fundamentada en un líder específico, sino entender que lo que nos sostiene es la vida que Cristo nos imparte por medio de su palabra y por medio de su Espíritu. Juan 6:63 dijo el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces la vida que nos es impartida a nosotros como cuerpo de Cristo es precisamente la palabra y el Espíritu del Señor Jesucristo. Entonces, volviendo al tema, volviendo a la pregunta: ¿quién inició aquella congregación en Antioquía? ¿De qué denominación era? ¡Wow! ¡Qué interesante!
Simplemente surgió por unos que no pudieron evitar dar testimonio de la vida que portaban, la compartieron con quienes los quisieron escuchar y la vida de Cristo en ellos se impartió a quienes los escucharon, y esto produjo una comunidad de creyentes que luego se convertirían en discípulos de Cristo. Gloria al Señor. Amada, amado, no hay excusa para no compartir la vida que portamos. No es le hablaré de Cristo o no es que tú no puedes evitar hablar de la vida que portas. Cuando esto está fluyendo de manera natural, cuando lo que tú y yo tenemos es una religión, pues ahí sí como que, no, la voy a regar, mejor me callo. Pero cuando es la vida de Cristo la que tú estás portando, es imposible que te calles. ¿Alguien dice amén? Y me llama la atención que en Antioquía esta congregación surge como el resultado de un trabajo corporativo de gente anónima que lo único que quiso fue compartir la vida que les había sido impartida. Amados, amadas, celebremos el gozo de sabernos redimidos por la sangre de Cristo. Celebremos que nos ha sido impartida la vida de Cristo. Compartamos con quienes nos quieran escuchar el evangelio que nos ha transformado, y recibamos a quienes nos quieran acompañar a aprender y a crecer en el conocimiento de esta vida, y dejemos que sea el glorioso Espíritu de Dios el que nos ayude a crecer en el conocimiento de su verdad y en número, si es que Él así lo quiere. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Podríamos celebrar el hecho de sabernos parte de la familia de Dios en esta tierra y darle a Dios toda la gloria por lo que está haciendo en nuestra vida. ¿Alguien me ayuda a darle un aplauso fuerte al Rey y a gozarnos por eso? Característica número 1, un crecimiento, un surgimiento libre de estructuras. Número 2, característica número 2, le doy rapidito por el tiempo. La segunda característica la encontramos en el verso 21. Observen lo que viene después del 20. Después de que estos varones comparten con la gente que los escucha y comienza a surgir algo, mire esta declaración: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Alguien diga gloria a Dios. La mano del Señor estaba con ellos. Lo que impulsó a la congregación de creyentes en Antioquía no fueron los programas que como comunidad comenzaron a desarrollarse y a proponer, no fue una junta para someterlo a votación y el proyecto que ganó, ese es el que se aplicó. No, fue la dirección del Espíritu de Dios lo que impulsó a aquella gente a comenzar a afectar positivamente su entorno. Observemos con cuidado, observemos con mucho cuidado qué era lo que se podía ver operando o bien obrando en aquella congregación. Dice el autor bíblico: la mano del Señor. La mano del Señor estaba con ellos. La mayoría de nosotros entendemos, pero permítame aprovechar la oportunidad para compartir esto. ¿A qué se refiere la expresión la mano del Señor? ¿Qué significa? ¿Qué es esta frase, la mano del Señor? Esta expresión es una forma figurativa en el lenguaje bíblico que describe la presencia, el respaldo, la provisión, la protección, el apoyo de Dios respecto a lo que en ese lugar estaba sucediendo. Cuando nosotros decimos yo hice tal cosa, pero la mano del Señor estaba conmigo, la mano del Señor, ¿de qué estoy hablando? ¿A qué nos referimos? Respaldo de Dios, poder de Dios, asistencia divina, etcétera. O sea, la expresión da a entender, no sé si estén de acuerdo conmigo, cuando el autor bíblico dice y la mano del Señor estaba con ellos, me parece a mí que esta expresión da a entender que Dios estaba aprobando y respaldando lo que estaba sucediendo en aquella comunidad de creyentes. O sea, es interesante porque con frecuencia los que hemos recibido la asignación, voy a hacer una confesión un poquito fuerte,
A ver si se despiertan los que están durmiendo para que no vayan luego a decir que dije lo que no dije. Pero es una confesión algo fuerte. Con frecuencia los que hemos recibido la asignación de ser líderes en las congregaciones nos preguntamos por qué no se ve crecimiento. Nos preguntamos qué está pasando, por qué no hay desarrollo, por qué no se ve avance en la congregación. Y leyendo esto, déjenme decirles con mucha honestidad que la respuesta es sencilla, pero difícil de asimilar. ¿Sabe por qué no se ve avance? Porque necesitamos quitar nuestras manos para que sea la mano de Dios la que se meta a hacer lo que se debe hacer. Muchas veces el problema somos nosotros, nuestros esquemas, nuestra manera de pensar, nuestros temores incluso. Ay, no, que no se vaya a desarrollar el hermanito porque lo van a nombrar pastor. Y luego viene alguien, ¿verdad? Y dice: pastor, yo quiero. Sí, lo mandamos a Siberia, a una misión allá en Siberia. Y no a la tostada de la Siberia, no, allá, de aquel lado. ¿Para qué? O sea, obvio que muchas veces, familia, y lo digo, o sea, es una confesión un poquito difícil, pero tengo que decirla con honestidad, que la mayor parte de las veces lo que los líderes necesitamos hacer es quitar nuestras manos de la iglesia y permitir que sea la mano de Dios la que la guíe, la que la direccione, la que nos muestre nuestro avance, nuestro crecimiento y nuestra multiplicación. Entre más está presente la mano humana en la iglesia, menos mano de Dios hay ahí. Y entre más mano de Dios hay en un lugar, menos mano de hombre se necesita. Pero no es un concepto fácil de asimilar, se los confieso. ¿Por qué? Porque por un lado, se supone que Dios nos ha llamado a ejercer el liderazgo, a corregir situaciones, a corregir malos comportamientos, a corregir errores. Pero por otro, es necesario que sea Dios el que guíe, el que nos dé dirección. Las congregaciones que encuentran, atención, las congregaciones que encuentran un balance correcto entre ejercer el liderazgo de manera correcta y permitir y solicitar que la mano de Dios esté presente, cuando hay ese equilibrio, entonces es cuando las congregaciones comienzan a tener una expresión de vida y se puede ver tanto la mano de Dios en la congregación como el trabajo de liderazgo operando. En ese sentido, Antioquía nos es también un ejemplo. La mano del Señor estaba presente con ellos en sus reuniones, en sus actividades, en las cosas que hacían. Qué bendición es poder tener en nuestro espíritu el testimonio de que es Dios, la mano de Dios, quien está impulsando las cosas en la iglesia. Porque cuando la mano de Dios está presente en una congregación, en un ministerio, tres cosas se pueden ver muy claras: provisión, protección y promoción. Miren qué interesante. Cuando la mano de Dios está en una congregación, en un ministerio, hay provisión. Diga conmigo: provisión. ¿A qué me refiero? Los recursos necesarios para funcionar son provistos. Ahí está. Tal vez no podamos contar con la gran abundancia que quisiéramos, pero ahí está. Está lo suficiente para poder cumplir compromisos, está lo suficiente para poder avanzar, está lo suficiente para que podamos salir adelante. Cuando la mano del Señor está presente en un ministerio, hay provisión. Los recursos necesarios para funcionar, Dios los provee. Mire qué cuadro, a ver si se lo puedo expresar de una manera sencilla, fácil. Dios comienza a bendecir a la congregación con fuentes de trabajo, con mejores fuentes de trabajo, con finanzas. Hay fluidez de recursos. La gente está percibiendo que gana y que le alcanza.
para que luego Dios trate con el corazón de los que integramos la congregación, para que haya generosidad y traigamos aportaciones, y empieza un círculo virtuoso maravilloso donde vemos la mano de Dios en las casas, vemos la mano de Dios en los trabajos, pero también vemos la mano de Dios proveyendo para que el ministerio pueda avanzar. A mí me preocupa, y se los digo con honestidad, me preocupa cuando no hay ese equilibrio, cuando el único que está prosperando es el que está al frente y la iglesia está sufriendo y está batallando y hay escasez. Por eso me oyen los que me oyen cuando nos reunimos a orar: Padre, bendigo las finanzas de las familias, bendigo, Señor, las finanzas, los trabajos, porque yo quiero que ustedes sean prosperados, porque si ustedes son prosperados, y grandota, y mayúscula, si ustedes son prosperados y son generosos, no tenemos por qué estar pasando por ningún tipo de estrechez. Se ve la mano de Dios en esa provisión. Dios está proveyendo para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir conquistando. Qué maravilla, qué maravilla. Dios bendice a las familias y después mueve el corazón de esas familias a practicar la generosidad para que nada nos falte y podamos seguir avanzando y podamos seguir creciendo. ¿Por qué dije Y mayúscula? Porque tan malo es que no haya provisión en la iglesia, como malo es que haya provisión en la iglesia pero que no haya generosidad para apoyar lo que Dios está haciendo. Y muchas veces, a ver si me hago entender, por favor escúchenlo, abran su corazón, no lo cierren ahorita. Muchas veces cuando Dios observa que la prosperidad que Él nos está otorgando simple y sencillamente no la estamos expresando hacia su obra, entonces se tiene que cerrar un poquito la llave y empieza la gente a decir: oren por mí porque me quedé sin trabajo, oren por mí porque está habiendo recorte de personal. Ajá, ¿y qué hiciste cuando estabas próspero? No me enojé, no, o sea, no me miren así como ya se enojó. No, es una realidad. Cuando la mano del Señor está en una congregación, hay provisión. No le hace que no digan amén. Esta es una verdad contundente. Cuando la mano del Señor está en una congregación, hay provisión. ¿Alguien quiere ser prosperado? ¿Alguien quiere que le empiecen a pagar el doble de lo que está ganando ahorita? ¿Para qué? ¿Para que no te volvamos a ver? ¿Para que andes bien ocupado administrando tus millones y no te quede tiempo para congregarte? Mira, ¿por qué a veces Dios le tiene que cerrar un poquito a la llave? Dice: oye, ¿dónde anda Ramiro? Hace mucho que no lo veo, Gabriel. Miguel, ¿tú has visto a Ramiro? No, señor, Ramiro anda bien ocupado, anda en otras cosas. Vamos, sonría. Ya sé, chiste malo, ¿verdad? Ay, qué desagradable comentario, pastor. ¿Ve? Qué maravilla cuando la mano del Señor, qué bonito. Estos creyentes, estos dos llegaron, o estas dos personas, o no sé cuántos, pero de estos dos lugares de origen, no pudieron resistir compartir la vida que portaban, la comparten, y luego viene esta expresión: y la mano del Señor estaba con ellos. Aleluya. ¿Cuántos quieren la mano de Dios respaldando lo que están haciendo? Bueno, cuando está la mano de Dios hay provisión, pero también cuando está la mano de Dios hay protección. Qué maravilla. No solo Dios nos da los recursos que necesitamos, pero también nos brinda su cobertura. Respalda las decisiones que se toman, aunque en ocasiones estas decisiones puedan verse drásticas o desagradables, pero Dios las respalda y nos saca adelante y nos permite ser librados de amenazas, de situaciones que podrían detener el avance. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces en nuestras reuniones de martes yo digo alguna percepción que hayan tenido y alguien dice: yo vi un pulpo horrible que venía arrastrándose y se quería meter aquí a la puerta, y le pisamos la cabeza al pulpo, aunque nos salpica, pero pisamos la cabeza al pulpo por la fe, y Dios nos va manteniendo bajo protección y bajo cobertura? Tal vez ustedes oyen eso de que hay reunión de oración los martes y lo que ustedes escuchan es
El que oiga entienda. Pero saben, algo maravilloso sucede cuando estamos orando, cuando estamos pidiéndole al Señor ver su protección, ver su provisión. Y tercero, también hay promoción. Diga conmigo promoción. Mire qué interesante. A ver si lo vio. Observe. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Este es un crecimiento explosivo. Esto es un crecimiento interesante. O sea, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué provocó que Antioquía experimentara ese crecimiento? La mano de Dios que trae promoción. ¿A qué me refiero por promoción? La fama de ese ministerio, de esa congregación comienza a expandirse. Más gente se entera de lo que está sucediendo en un determinado lugar. ¿Y qué pasa? La gente dice, a ver, vamos a ver si es cierto. Y comienzan a añadirse al grupo. Se integran personas con dones del Espíritu Santo en sus vidas, con gracias que vienen a enriquecer la comunidad. En otras palabras, Dios se encarga de promover que la iglesia, la congregación, el ministerio pueda avanzar, pueda tener crecimiento, se pueda expandir, para que la gente que integra las comunidades alrededor de donde se encuentran sepan que la mano de Dios se está moviendo en un determinado lugar. Familia, qué importante es esto, entender que la gente se puede integrar a esta comunidad y que trae desarrollo, más desarrollo al cuerpo. Empiezan a amar al Señor, empiezan a amar la obra del Señor, y es evidente que es más importante la mano de Dios que las estructuras y los programas humanos. ¿Qué les parece? Vamos arrancando. Son dos características importantes de reconocer: un surgimiento libre de estructuras, y por otra parte una expansión o un crecimiento basado en la operación de Dios y no en los programas humanos. Entonces, a esta altura del avance, me interesa mucho preguntarles: ¿cómo vamos? Todavía está en nosotros, después de ver estas dos características, todavía está en nosotros el deseo de edificar la casa en la que Dios pueda habitar, aunque sea un crecimiento libre de estructuras, aunque el crecimiento esté basado en la operación de Dios y no meramente en programas humanos. Entonces creo que si seguimos con esa misma línea de pensamiento, con ese empeño, con ese deseo de edificarle a Dios la casa que Él siempre ha querido habitar en esta tierra, necesitamos pedir la ayuda del Espíritu de Dios. Necesitamos pedir que la mano de Dios esté presente en nosotros. Pero necesitamos tu participación. Ayúdeme, por favor, a quien sea ahí, voltee y dígale: necesitamos tu participación. O sea, a ver, ¿qué es lo que tengo en mente? Me estoy imaginando una persona que dice: qué bonito, mientras haya gente que pida que la mano de Dios se mueva, qué bonita. Y por otro lado, me estoy imaginando una persona que dice: wow, necesito unirme a ese clamor y pedir que la mano de Dios esté presente en ese ministerio o en esa congregación. No sé si me hago entender. O sea, eso es la diferencia entre estar detrás de la barrera y decir: acércate, cobarde, acércate al toro, torero cobarde, acércate, no tengas miedo. Esa es la gran diferencia entre estar de aquel lado de la barrera y estar de este otro lado donde está el toro. Y como que te acercas y como que se ven los cuernos más largotes de acá de abajo que de allá de arriba, y esa es la gran diferencia. Me imagino a algunas personas decir: sí, hermano,
construyan esa casa. A Dios le hace mucha falta una casa así. Y luego agregar, pero pues está bien difícil. No, la gente es muy tremenda, la gente es muy canija. Canija es una palabra griega que quiere decir tremendo en español. Y la gran diferencia, estábamos edificando un templo que tuve el privilegio de edificar hace ya muchos años en la colonia San Ángel. Yo estaba trepado amarrando unas columnas. Yo aprendí cosas que en mi vida había sabido. Allá estaba yo trepado, un edificio alto, y estábamos amarrando, haciendo amarre con alambre. Los que saben de construcción saben de qué hablo, esa herramienta, ese gancho. Estaba amarrando cuando pasa uno de mis diáconos. Bien lindo el hermano. Pasa y me dice, ¿qué anda haciendo, pastor? Y yo, aquí estoy amarrando esta varilla, hermano. Iba a decir el nombre, pero no lo voy a decir porque aquí estoy. Porque este mensaje está llegando, solo Dios sabe hasta dónde. Entonces me dice, le está quedando bien bonito su templo. Su templo, el mío. Y ahí está todavía él congregándose. Y yo ya no. Entonces, ¿de quién era? Mire qué belleza. Esa es la gran diferencia, familia, entre involucrarnos con lo que Dios está haciendo. ¿Cómo? Obvio, no todo mundo podemos ser protagonistas, eso se entiende, no todo mundo está al frente, eso se entiende, pero sí haciendo cada uno lo que podamos hacer para contribuir a que esa casa sea edificada. Necesitamos que ninguno se sustraiga, necesitamos que ninguno se aísle, sino que todos digamos, sí, Señor, vamos a construir esa casa para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos impulse en este deseo, en esta decisión de hacer cada uno de nosotros lo que podamos para edificar esa casa, que siguiendo la estructura o el modelo, mejor dicho, de Antioquía, podamos en pleno siglo XXI levantar una casa con esas características. ¿Me acompañan? Oramos, ¿sí? Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, seguimos viendo estas características, Señor. Seguimos observando lo que hiciste en Antioquía y se sigue emocionando mi corazón, Señor precioso, de pensar que lo puedes hacer nuevamente, de pensar que podemos, Señor, participar cada uno con lo que nos has dado, con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que podemos hacer. Señor, sigue en nuestro corazón este empeño, este anhelo, este deseo. Queremos edificar esa casa. Queremos construir, Señor precioso, ese edificio no hecho por materiales, sino por vidas, con piedras vivas, con gente, mi Señor precioso, dispuesta a servir, con gente dispuesta a honrarte. Y aquí estamos, mi Señor. Aquí estamos con el deseo pleno en nuestro corazón de honrarte, de que nos ayudes a que ningún talento, ningún don, ninguna gracia de las que tú has depositado en la vida de mis hermanas y de mis hermanos permanezca enterrada, sino que esas gracias, esos dones, esas habilidades afloren, Señor, surjan, emerjan, se manifiesten, a fin de que, como dice la Escritura, que los que hemos gustado de la gracia no seamos perezosos, sino diligentes en lo que nos corresponda hacer. Padre, ayúdanos, Señor. Aquí estamos una vez más expresándote el deseo de edificar esa casa para la gloria de tu nombre, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo.
Ayúdame, mi hermana, mi hermano. Puedes orar por la persona que está ahí a tu lado. Si tienes a alguien al lado derecho o también al lado izquierdo, puedes extender los dos brazos y orar por esa persona. Padre bueno, aquí está mi hermana, aquí está mi esposa, aquí está mi tía, aquí está mi primo, aquí está, Señor precioso, mi hermana, mi hermano. Y estamos orando juntos, pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo que nos enseñes, pidiendo que nos ayudes a romper toda barrera, a romper todo aquello que distrae y detiene el avance de lo que tú quieres hacer, Señor precioso, en nuestras vidas, en nuestra casa. Señor, oramos esta tarde unos por otros, nos bendecimos unos a otros. No, yo no estoy juzgando a nadie, mi Señor. Yo estoy haciendo una invitación a todos a que nos involucremos en lo que tú estás haciendo, a que cada uno en su posibilidad, en todos los sentidos, en su posibilidad financiera, en su posibilidad de tiempo, en su posibilidad de trabajo, en su posibilidad ministerial, cada uno de nosotros podamos, oh Rey glorioso, enriquecer la casa, enriquecer a la familia, enriquecer, Señor precioso, esta obra que tú estás haciendo. Esta obra, mi Señor, que no quiere tener estructuras humanas y no quiere que la mano humana sea la que esté gobernando, sino anhelamos, Señor precioso, que sea tu mano poderosa la que se esté manifestando cuando nos reunimos, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando oramos, cuando nos reunimos, Señor precioso, a celebrarte, y cuando nos reunimos para orar. En todo lo que hacemos, Señor, el anhelo de nuestro corazón es que tu mano poderosa se pueda ver manifestada entre nosotros, Señor. Que se pueda ver esa mano trayendo provisión, que se pueda ver esa mano brindando protección, y que se pueda ver esa mano promoviendo, Señor, lo que tú estás haciendo aquí, a fin de que podamos ver el crecimiento, la expansión, el ensanchamiento, Señor precioso, de esta casa espiritual, de esta congregación de creyentes en Cristo, de este ministerio, Señor. Oramos esta tarde, Padre, no sustrayéndonos, sino incluyéndonos, no evadiendo, sino asumiendo, Señor precioso, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de formar parte de algo que tú estás impulsando. Rey glorioso, cada uno de nosotros esta tarde queremos, Señor, que la mano de Dios esté sobre nosotros, y que esa mano, Señor, sea la que impulse todo lo que hagamos. Oh Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, sea tu mano. Sea tu mano, así como mi mano ahorita está tocando a mi hermana, a mi hermano, sea tu mano poderosa tocando su espíritu, su alma y aún su cuerpo, mi Señor, impulsándonos, llevándonos, Señor, a ser la expresión de la vida de la cabeza. Que podamos, Señor precioso, como cuerpo de Cristo, ser la expresión de la vida de la cabeza. Que cada uno de nosotros pueda verse como una expresión de la vida de Cristo que nos ha sido impartida. Todo esto, Señor, lo oramos, lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.